Buenas tardes, Padre Obispo. Una vez más nos volvemos a encontrar. Buenas tardes. Qué bueno encontrarnos. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa, Mi Camino de Fe. ¿Cómo es, Padre? Pasito a pasito. A pasito. Desde ¿verdad? Santiago a Montserrat. Imagínate. Eso en España. Aquí diríamos de Ponce a Hormiguero. Al Santuario de la Montserrat. Imagínense. Así que hemos hecho un camino, ¿verdad? Y continuamos haciendo este camino tan hermoso que iniciamos el 16 de marzo en medio pues de esta realidad que aún continuamos viviendo de la pandemia actual, ¿verdad? Pero que hemos sacado tanto provecho de esta experiencia y de este caminar. Comenzamos hablando sobre el catecismo de la Iglesia Católica, luego tuvimos una experiencia eucarística, ¿verdad? Hermosa, nos fuimos a la santidad y ahora estamos en la alegría del Evangelio. Vamos a pedir al Señor que nos siga acompañando y con esta hermosa oración pedimos su asistencia. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas en nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y vamos a pedirle a Santa Marta también que nos ayude a ser discípulos misioneros. Esa mujer servidora que quería que Jesús la visitara y le insistió tanto que fue a visitarla y acabó regañando. ¿Por qué no llegaste? Si tú hubieras llegado a tiempo. No, pero lo regañó en la casa. Mira, María ahí sentada y no me ayuda en el trabajo. Siempre está regañando. Oye. Óigame, pues. Así ¿Todas las Martas serán así? Ay, yo no me meto en ese tema. Yo no sé, usted ¿verdad? está diciendo, usted sabrá. Tenga cuidado con lo que va a decir. Pero de gran amor, gran mujer servidora, de gran interés en la, podríamos decir, vivencia del Evangelio, ¿verdad? A su estilo, a su aire. Y así eso es lo bonito del Evangelio, que hay de todos los colores, de todas las tendencias y sobre todo de todas las actitudes que nos ayudan a madurar en nuestra fe. Y que tenía, ¿verdad? Este caminar y este peregrinar de Jesús, que siempre iba allí, a ese lugar, a ese hogar de Marta, María, ¿verdad? Y Lázaro, para compartir con sus amigos. Un lugar de acogida. Esa es la clave de Marta, la mujer que acoge, la mujer que hospeda. Lógicamente, su carácter, podríamos decir, de acogida, pero también de exigencia, ¿no? Tenía que poner las cosas bien, y la comida se hace bien, y todo se hace bien. Y a veces, pues, exageraba un poquito, pero nada. ¿Qué se va a hacer? Somos parte de... Ese es así. Seguimos con el número 210, que estamos comentando, y vamos avanzando en él. Y estamos en cuidar la fragilidad, ¿verdad? Llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra y estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad. Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente. Estamos retomando el número que terminamos ayer y que no nos dio tiempo a compartirlo del todo, ¿verdad? Aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos. ¿Quiénes son? Los sin techo, los tóxicos dependientes, o drogadictos que decimos en Puerto Rico, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc. Los migrantes me plantean un desafío particular por ser pastor de una iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local, sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. Interesante cómo el Papa invita a abrirnos, ¿verdad? A no quedarnos encerrados únicamente en nuestro territorio, sino tener un corazón amplio. Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esta integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que aún en su diseño arquitectónico están llenas de espacios que conectan,
relacionan, favorecen el reconocimiento del otro. El abanico, la expresión de un abanico que se abre, de un arco iris que tiene colores diferentes e integra en la armonía y lucha y trabaja por la paz. Un servicio que nos hace entender que todos somos familias, hermanos y hermanas. Y lo hermoso que el Papa lo expresa aquí, ¿verdad? Qué hermosas son las ciudades, qué lindas son las ciudades, ¿verdad? En dos momentos y en dos contextos. Uno, el arquitectónico, pero en otra, que es capaz de crear nuevas síntesis culturales. Y que supera una enfermedad, que es la desconfianza, Uh-huh. la desconfianza enfermiza. E integra a los diferentes y hace que esa integración sea un nuevo factor de desarrollo. Qué interesante, ¿no? Me abre la mente, me abre el corazón, me abre la vida, me abre mi casa, me abre mi ciudad. La diversidad de culturas, que es una riqueza bien hermosa para En los otras pueblos. palabras, tienes un corazón católico, porque católico es universal. Uh-huh. A veces cuando hay conflictos en los lugares, yo le digo a la gente, mire, la iglesia es como el arca de Noé. Y me miran. ¿Qué quiere usted decir? Que caben 2 animales de cada especie. La diversidad que logra la integridad, la integración en la unidad, que no es un uniforme. Porque tú te imaginas que todos hubieran sido elefantes. Ay, Dios mío. O todos hormigas. No, había de todo un poco. Y esto es lo interesante de la creación. Esto es lo interesante de una mente abierta, católica, que sea capaz de dialogar y acoger a personas de distintas culturas. Y por eso el Papa nos exhorta a estos países a una generosa apertura. Y el país está compuesto con personas, por lo tanto me está exhortando a mí y te está exhortando a ti. Siempre me angustió la situación de lo que son objetos de las diversas formas de trata de personas. La venta de las personas, sea en la prostitución, sea por las esclavitudes de un trabajo, es terrible esto, ¿no? Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino? Niños trabajando, menores o adultos en las condiciones que se necesitan, ¿verdad? Para ser verdaderamente productivos, pero cuidando la salud. Interesante, a veces uno ve ciertos documentales, las células o las redes sociales de la producción de estos celulares, ¿no? Cómo se trabaja esclavizadamente y en lugares infrahumanos, en muchos lugares del planeta. ¿Y quiénes lo hacen? Niños, a los cuales se explota y se maltrata y no se les paga. Y nosotros nos beneficiamos acá y nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, de toda la injusticia que está metida ahí. En la red de prostitución. Ya sabemos lo que es la red de prostitución, sea masculina, sea femenina, sea infantil, sea juvenil. Es terrible. En los niños que utilizas para mendicidad. Le cortan una pierna, le sacan los ojos y los ponen a pedir. Hay cosas que son, cuando uno las escucha o las ve, las noticias, uno dice, ¿será posible? Pues esa es la crueldad de muchos seres humanos. En aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no han sido formalizados. Es decir, no tienen los papeles, los indocumentados. Y los explotamos, no le pagamos lo que tenemos que pagar. No nos hagamos los distraídos. Ah, no, yo no sé, no. Ay, yo no me he dado cuenta. Ay, eso existe. Cuando uno oye ciertas cosas y ciertas expresiones, una persona lo mira y dice, oye, pero ¿en qué planeta tú vives? Hay mucho de complicidad. La pregunta es para todos. En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Una frase durísima. Eres cómplice. ¿Hasta qué punto tus manos están preñadas de la sangre? Es terrible cuando uno oye esa frase, ¿no? Mis manos están manchadas de sangre. Porque soy un cómplice. Y una complicidad que es cómoda y muda. No hablo de esto, no lo comento, no lo digo. Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia
porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias. Es curiosísimo, ¿no? Como personas que tú oyes sus historias y tú dices, pero ¿por qué usted se dedica a esto? Cuando te cuentan la tragedia humana que encierra, unos niños que hay que educar, unos padres que hay que atender, uno dice, wow. Y prefieren ellos o ellas sufrir todo esto para ayudar a su familia. Uno dice, bendito sea el Señor. ¿Cómo es posible? Pues esto es lo que clama al cielo. Y esto es lo que el Papa, de una manera muy respetuosa, anuncia y denuncia y presenta también alternativas. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer. Niños por nacer, los abortos. Que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Interesante como es esa campaña, ¿verdad? Pro-choice, utilizando las palabras en inglés, que ella elijo, yo elijo de mi cuerpo, y una campaña malsana que destruye la vida de los demás. Que tengan derecho a elegir, y el niño que está gestándose o la niña que se está gestando no tiene derecho a vivir. Terrible. Son los nuevos Herodes que circulan por nuestra sociedad. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Siempre. Lo no nacido, el nacido, el que está creciendo, el que envejece, porque entonces también veremos más adelante cómo nos vamos al otro extremo, ¿verdad? El que no es útil, que lo maten. Dios mío, ¿hasta dónde llegamos? Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Por eso es que los cristianos afirmamos y creemos en un Dios de vida y no de muerte, y defendemos la vida de los no nacidos, de los que han nacido, de los que se desarrollan, de los que envejecen, hasta la muerte. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana. Pero si además la miramos desde la fe, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. Por eso la pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que están matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizan para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar escondida porque no ha sido formalizado, es decir, los indocumentados? ¿Dónde está? ¿Dónde? Y tú lo estás maltratando, destruyendo, o yo lo estoy maltratando y destruyendo, no solo porque lo hago físicamente, sino también por mi indiferencia y por no denunciarlo. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también, es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentemente para defender los derechos humanos,
que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Si no creo verdaderamente en que el ser humano es siempre sagrado e inviolable, voy a cometer todas estas injusticias. Por eso, la sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana. Reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana, incluso la de los discapacitados. A veces un niño, ¿no? Ahora, a veces cuando vemos que hacen los sonogramas, se dice, antes del parto, ¿verdad? Sí. Para saber si el niño, no que traen un defecto, pues le quieren provocar un aborto. Terrible esas decisiones que se toman, ¿no? Como si fuera cuestión de escogencia. Viene con defecto. De un delete. ¿Cómo que le da un delete? Qué inhumanidad. Pero si además la miramos desde la fe, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. He oído el clamor de mi pueblo, he oído el clamor de mi gente, especialmente de los indefensos. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el río.
continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en su programa Mi Camino de Fe, y continuamos compartiendo estos numerales que llevan por título Cuidar la fragilidad. ¿La fragilidad de quién, Padre? Del ser humano. De ese ser humano, ¿verdad? De ese ser humano. ¿Quién es el frágil? El ser humano. Y cómo ese concepto de fragilidad, de vulnerabilidad, se aplica a las personas, y a veces la aplicamos a las cosas, y a veces cuidamos las cosas con más cuidado, valga la redundancia, ¿verdad?, que a ese ser humano. Y el Papa pues nos sigue hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos decía en 213 la defensa de la vida por nacer, que era el que estábamos compartiendo ahorita antes de la pausa, ¿verdad? Y ahora nos va a invitar a que acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras. Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. No es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? Es terrible, ¿verdad? Porque ahí está la conciencia, está el sufrimiento profundo de estos seres humanos, está toda la propaganda que se hace, una vida que se destroza. Pero por encima de todo, y este es el principio básico, ese niño o esa niña puede ser el futuro o la salvación de esa persona, de esa madre abandonada y tirada a un destino doloroso y fuerte. Es terrible el trabajo que se realiza, ¿verdad?, en medio de la pobreza, pero también cuando una persona ha abortado, todo ese sufrimiento que arrastra, porque el problema no es que Dios la perdone, el problema es que esa persona se perdone a sí misma. Y por eso hay un acompañamiento que cada vez se va acrecentando más, y no solo para las damas, para las mujeres, sino también para los hombres, que a veces no le dicen que la esposa está, o que la mujer ha abortado, o provocan el aborto. Hay toda una complejidad, por eso ese dolor, ese acompañamiento, no se pasa a juicio, sino cómo orientar, guiar, sostener. Pero lo más importante a las nuevas generaciones, cómo comunicarles los verdaderos principios. Y por eso insiste que el Dios en quien creemos es un Dios de vida, y por encima de todo hay que defender esa vida. Hay otros seres frágiles e indefensos que muchas veces quedan a merced de los intereses económicos o de un uso indiscriminado. Me refiero al conjunto de la creación. Los seres humanos no somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. Por nuestra realidad corpórea, Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Por ejemplo, los animales, ¿verdad? Sabemos que hay una serie de animales, algunas especies que están siendo destruidas, han desaparecido, y por eso se trata de conservar, de cuidar. Y lo mismo podemos decir de ciertos árboles o ciertas especies vegetales. Pongo un ejemplo tan sencillo: un niño coge coraje y va y defleca un arbolito. ¿Qué culpa tiene ese arbolito? O sea, la violencia la canaliza quitándole todas las hojas, todas las ramas, o dándole patada a los animales, a un perro, a un gato. Hay cosas bien terribles que muestran la crueldad
de un corazón que no ha sido orientado lo suficientemente para ser capaz de anidar en sí el amor y saber canalizar la ira, el coraje o la violencia. No dejemos que a nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte que afecten nuestra vida y la de las futuras generaciones. En vez de ser sembradores de vida, son sembradores de muerte. Todo lo que pisan lo destruye. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que no está funcionando. En este sentido hago propio el bello y profético lamento que hace varios años expresaron los obispos de Filipinas. Una increíble variedad de insectos vivían en el bosque y estaban ocupados con todo tipo de tareas. Los pájaros volaban por el aire, sus plumas brillantes y sus diferentes cantos añadían color y melodía al verde de los bosques. Dios quiso esta tierra para nosotros, sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos destruirla y convertirla en un páramo. En un desierto. Después de una sola noche de lluvia, mira hacia los ríos de marrón chocolate de tu localidad y recuerda que se llevan la sangre viva de la tierra hacia el mar. ¿Cómo van a poder nadar los peces en alcantarillas como el río Pasig y tantos otros ríos que hemos contaminado? ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de color? Es un lamento, es una elegía, ¿verdad? Un dolor profundo de estos pastores que ven como los árboles, como los bosques son deforestados, los árboles quitados, los pájaros se mueren, ya no hay color, ya no hay vida. La tierra, al no tener de dónde agarrarse, es arrastrada. La erosión, esto contamina los mares, es terrible. Y no nos damos cuenta de esto y lo vemos como lo más natural. ¿Qué nos espera? A veces hay películas muy tremendistas que vemos por los medios, ¿verdad? Y uno dice, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, ya está pasando. ¿Y qué mundo le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Por eso es importante, y ese será el próximo tema, y durante este año el Papa está insistiendo, ¿no?, que hagamos una reflexión sobre Laudato Si, sobre la creación, el cuidado de esta casa grande, esta casa común, que es de todos y para todos. Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como San Francisco de Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Entonces la fragilidad se da en el pueblo, en la gente, y también en el mundo en que vivimos. Por eso estamos llamados a cuidar la fraternidad. Haciendo un resumen, ya que estamos terminando estos números, ¿verdad? Capítulo cuarto en su sección 1 y 2, podemos entonces preguntarnos, ¿cuál es el lugar privilegiado de los pobres y frágiles de la tierra? La promoción humana, buscar el desarrollo integral de todos. No, pero miremos el conjunto, es decir, el principio es, hay un lugar privilegiado de los pobres y los frágiles de la tierra. Eso es lo que los números, el número 176 al 216 se ha tratado de desarrollar. ¿Cómo vamos a defender ese lugar privilegiado? Entonces viene a través de la promoción humana. ¿Y qué impulsa la promoción humana? Busca el desarrollo integral de todos. Y esto requiere 3 elementos o 3 aspectos interesantes. Primero, escuchar el clamor de los pobres, crecer en solidaridad y hacer una opción por los últimos. Para llevarnos entonces a una opción comunitaria. Queremos crecer en solidaridad con todo el planeta. Y hay personas que tienen esa vocación específica dentro del planeta, que son los políticos, son los servidores, que son los que tienen que ver con la economía, que son los que tienen que ver con la organización mundial, que tienen que ver con los pueblos. Y todo esto mirado desde un servicio, desde una vocación, desde una llamada que da el Evangelio. Y ahí que el querigma, que se convierte en una buena noticia, que se hace desde la dimensión mistagógica de una catequesis a través de los signos sacramentales, nos lleva a descubrir, a expresar, a alabar a Dios en su conjunto.
Y esa alabanza a Dios es a través de mis acciones concretas. El servicio a los pobres. Por eso hemos estado compartiendo, ¿verdad, Padre? En este capítulo 4, la dimensión social de la evangelización. Es correcto. Que ahora veremos más adelante los otros dos elementos. Pero vamos a aprovechar, haciendo como un resumen de todo esto, de este hermoso cántico del hermano Sol, de San Francisco de Asís, que es como una alabanza que viene como a sintetizar toda esta experiencia que en estos días hemos estado dialogando. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Es interesante cómo nace este cántico de Francisco. Nace de una meditación, de una expresión, de una contemplación de la creación entera. Luego después en Laudato Si lo vamos a ver cómo se especifica de una manera más específica, pero aquí algunos anuncios. Por ejemplo, es una oración hermosísima. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. Es un corazón poético, pero un corazón exuberante y agradecido. Y continúa, a ti solo, Altísimo, si el que está por encima de nosotros, corresponde ¿qué? Esa alabanza. Y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Es decir, de su indignidad. Pero entonces él se convierte en el que proclama la alabanza como criatura, como perfección de un proceso. Entre todas las criaturas de la tierra, el ser humano es el más perfecto. Lo que es Dios en el cielo es el ser humano. Es lo que nos dice el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Y esa expresión bíblica es la que Francisco hace poesía. Por eso esto es una versión bíblica de todo un proyecto de creación. Se llama Cántico al Hermano Sol, porque Sol, él no es la Sol esta que tenemos aquí. No, yo soy Sor. Yo soy Sor. Está hablando del Sol, y Francisco lo atribuye, lo aplica a Dios como Sol, como luz. Y por eso continúa diciendo: Loado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día, y por el cual nos alumbras. Y Él es bello y radiante con gran esplendor, de ti Altísimo lleva significación. ¿Ve? Lo que es el sol para la tierra es Dios para nosotros. Entonces dice, loado sea, alabado, bendito. Alabado. ¿Quién? Mi Señor. ¿Por quién? Con todas tus criaturas. Y ahora va a ir especificando. Especialmente por quién? Por el Señor hermano Sol. Es decir, así como Dios es el Señor de la humanidad, el Sol es el Señor de la tierra, porque el Sol es el que da vida, y Dios es vida, el cual es día, y por el cual nos alumbra. Así que el día es las horas, ¿verdad?, que vamos desarrollando, pero en ese día hay alguien que nos alumbra. Ese día es el sol, en el día es el sol, y el sol es Dios. Por lo tanto, lo que hace el sol a la tierra es lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso, es bello y radiante con gran esplendor, de ti Altísimo. ¿quién? ¿Quién es bello? ¿Quién es radiante con gran esplendor? El sol. ¿Pero de dónde lo obtiene? De ti. ¿Por qué? Porque tú eres el Altísimo y tú eres el que le da significado. Entonces, de la misma manera, usted citaba ahorita al Salmo 8, mirando la creación entera, aquí podemos ver el cántico del Benedicto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándolo. Y a ti te llamarán el sol que nace de lo alto. Ahí es que va uniéndose, ¿no? Entonces, poesía, salmo, experiencia de fe se convierte en alabanza, en adoración. Y continúa. Loado sea mi Señor por la hermana luna. Habló del sol, ahora habla de la luna. Y las estrellas. Y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Entonces, ¿quién las ha creado? Dios, el Altísimo, el Señor. ¿Y a quién ha creado? No solo el sol, sino también que ha hecho otras lumbreras, la luna, las estrellas, y las ha hecho luminosas. Y lo que es el sol durante el día para calentar, es la luna por la noche para refrescar, para iluminar. Y por eso una noche estrellada
da no solo la belleza de la luna sola, sino distintas. Y creó las lumbreras, ¿verdad? Y vio, y anocheció y amaneció, y vio que era bueno. Todo bueno. ¿A beneficio de quién? Del ser humano. De este ser humano que Dios ha creado y que debe rendirle gloria, adoración y alabanza, como decía al principio. Merece alabanza, gloria, honor y bendición. Y continúa. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno, y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Entonces habla de las estaciones, ¿verdad? Mira qué interesante. El sol, la luna, las estrellas. Ahora dice el viento. Y lo llama hermano viento. No lo mira como el que destruye, sino el que crea el aire, sopla. Y el nublado, porque si no, no va a haber agua. Pero además es sereno. Y esto se da en todo tiempo, el equilibrio. ¿Para qué? Para que la criatura pueda tener sustento. Entonces es necesario el sol que calienta, pero también es necesario la luna. Por eso hay matas, hay árboles que se siembran con la luna. Y los agricultores lo saben bien y no se puede sembrar ciertas cosas. Sí, ahora te dice, hay que sembrarle en menguante, hay que sembrarle en creciente, porque si lo siembras fuera del tiempo, no te funciona. El bambú hay que cortarlo en cierta época, porque si lo cortas fuera le da polilla. Es curioso. ¿Y cómo lo ha aprendido el ser humano? Con la observación. Y esto es lo que Francisco alaba, bendice. Y de un bambú puedes hacer un mueble, pero si ese bambú lo cortaste fuera del tiempo, le va a dar polilla y se te va a engranar. Continúa. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua. Ahora es el agua. Sí, mira qué interesante. El sol, la luna, el viento, el aire. Ahora viene el agua, la cual es útil y humilde y preciosa y casta. Fíjate los 4 elementos. Es útil. Con ella sacio mi sed, me baño, cocino. Podemos sacar los 1000 servicios que presta el agua. Pero además es humilde. El agua es humilde, no llama la atención, pero sin ella no puedo vivir. Pero además es preciosa. Y es casta, es limpia. Limpia, pura. Interesante, es bellísimo. Como Francisco descubre lo que usted decía ahorita y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y lo puso en beneficio del ser humano. Loado sea mi Señor por el hermano fuego. Ahora se va al extremo, ahora viene el fuego. Por el cual alumbras la noche. Y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Y añadiríamos juguetón. Qué interesante, ¿no? Hay el fuego. ¿Y el fuego de dónde sale? ¿Cómo brota? ¿Cuál es su misión? Alumbrar la noche. ¿Por qué? Porque yo lo necesito más cerca. La luna está muy lejos allá. Pero el fuego es como el sol. Entonces acerca un poquito el sol. ¿Y para qué me sirve? Para alegrarme. ¿Por qué me alegra? Porque es bello. ¿Y porque es bello y alegra? Es robusto y además es fuerte. Quema, purifica, cocina, pero calienta. Podemos sacar una serie de atributos y de servicios que nos presta. Fíjate cómo Francisco, desde su vivencia, de la palabra que escucha, pero desde la vida que tiene y desde la vocación poética, juglar, cantor, joven, entona este canto de alabanza que nos lo ha dejado como un gran regalo, como una hermosa oración. Y continúa. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Interesante. Loado sea mi Señor. Ese alabado sea, bendito sea, santo sea, pon todo lo que tú quieras. ¿Ahora por quién? Por nuestra hermana, la Madre Tierra. Mira cómo va diciendo, ¿no? El hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Agua, el hermano Fuego. Ahora llama hermana Madre. Madre, la hermana Madre donde yo salgo. Tierra, la cual sustenta y gobierna y da fruto. Esos frutos son coloridas flores y hierbas. Pero el fruto alimenta, la hierba y las flores embellecen. Entonces va en una armonía, en un equilibrio, en un balance, en un lograr la paz que Francisco anunciaba, la paz que siempre da el fruto del bien. Por eso el saludo de Francisco era siempre
paz y bien. bien. Y donde hay paz y hay bien, se produce la santa Santa alegría. 3 palabras que demuestran toda su espiritualidad. Y continúa. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Y ahora habla de casos concretos que en la florecilla, cuando lo leemos, nos hace referencia a cómo logran el perdón. Que sean alabados los que perdonan. Y perdonan por tu amor. Si no es que le salga a perdonar por salirle, ¿no? Es que la experiencia brota de un encuentro. Me he sentido amado, perdonado por Dios. Y entonces, ¿qué? Me lleva ese amor a soportar, a balancear, ¿qué? Mi enfermedad y mis momentos de tribulación. Y aún hay más. Ahora viene la bendición. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque en ti, Altísimo, coronados serán. Bienaventurados aquellos, especialmente quienes, los que lo soportan la paz. Soporten por la paz, ¿qué? La enfermedad y la tribulación. Este va unido al anterior verso. ¿Por qué? Porque Altísimo de ti serán coronados. ¿Por qué serán coronados? Porque han cumplido en ellos y han vivido en ellos ese plan de salvación desde la pasión del Señor. Asociados, completamos en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Y ya en la última etapa de su vida compone los últimos versos, preciosísimos. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes se encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Miren la síntesis. Este último verso lo compone Francisco poco antes de morir. Y llama a la muerte hermana. Se había reconciliado con la muerte. Es que este cántico es un cántico de reconciliación. Se reconcilió con la creación, con el sol, con la luna. Era un poeta. Se reconcilia con la tierra, se reconcilia con el agua, se reconcilia con el fuego, se reconcilia con aquellos que le habían hecho sufrir, por eso perdona. La reconciliación de Francisco es una conversión progresiva. Hubo una ruptura con aquello que él en un momento creyó, vivió y le llevó a tomar unas decisiones muy fuertes. Por ejemplo, cortar con su familia de raíz, ¿verdad? Le lleva toda esta opción a crear un estilo de vida nuevo. Él no quería fundar nada, fue un movimiento que surgió. Quiso una vida bien sencilla. Esto se le fue complicando, incluso después los hermanos querían organizarse de otra forma y eso le llevó al sufrimiento, le llevó a alejarse, pero también se reconcilia con ellos. Y al final de su vida, ya sabe que le espera la muerte. Entonces dice, nuestra hermana la muerte la espera con paciencia, la espera con serenidad, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Le está diciendo, te va a llegar tarde o temprano, te va a llegar, así que no te creas que no te vas a escapar de la muerte. Y entonces viene la sentencia final. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Es la advertencia, su último proyecto, cuidado. Y por otro lado, bendición. Bienaventurados aquellos a quienes encuentren tu santísima voluntad. ¿Quién? La muerte. ¿Voluntad de quién? De Dios. Porque la muerte segunda no les hará mal. ¿A qué muerte segunda se refiere? Al Apocalipsis, cuando venga el juicio final. Por eso dice, load y bendecir a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. Esto a quien se lo escribe, a sus frailes. Esta alabanza entonces continúa en la vida de los frailes de la comunidad. Loen, bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Francisco se pone en las manos de Dios, es el cantor, es el que bendice, el que alaba. Y nosotros pues terminamos el programa hoy diciendo, loen y bendigan a mi Señor y démosle gracias y sirvámosle con humildad. El Señor, gran humildad. Con gran humildad. El Señor nos ayude, se lo pedimos a la Virgen. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios,
y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas. Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida en generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana y muy buenas tardes para todos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás.